Buenos días, hermanos. Les saludo a cada uno de ustedes. Es un privilegio para mí estar aquí. Bueno, es mi segunda vez ya predicando en esta situación. Ahora es distinto porque antes estaba frente a una cámara, ahora hay muchos ojos viéndome. Así que, bueno, pero vamos a hacerlo, tratamos de hacerlo siempre con el mayor gozo posible para ustedes, para que puedan aprender, igual como yo pude aprender en esta lección. Así que, bueno, vamos a empezar. Recordemos que estamos en el libro de Marcos, ya desde el capítulo 3, desde el 7 al 19. Ya, Marcos 3, desde el 7 al 19. Ya, le voy a dar lectura para que ustedes puedan seguir y el que no pueda estar atento a la lectura. Ya, la palabra del Señor dice así. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas el Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Bien, hermanos, esa es la lección del día de hoy, Marcos 3, del 7 al 19. Vamos a modo de introducción, vamos a ver algunos personajes que tenemos para que vayamos entendiendo esta lectura. Por favor, hermano. Bien, ese es un personaje animado, ya para que vayamos entendiendo quién es él. ¿Alguien sabe? He-Man, ¿cierto? Ya, todos saben. Ya, él es He-Man, ¿cierto? Y él tenía muchos amigos, pero entre esos varios amigos que él tenía uno especial, que era un tigre, ¿cierto? Era su amigo Kringer, ¿ya? Kringer, su amigo Kringer. Para los que no saben, su amigo Kringer. Bien, ¿cuál era la actitud de este animal? ¿Cómo se ve ahí? Pasivo, ¿cierto? Era ese león, ese tigre, era pasivo, era tímido, era miedoso. Uno no le podía decir nada, andaba todo el día asustado, ¿ya? Esa es la virtud que tenía ese león. Pero cuando He-Man se convertía, ¿qué hacía? Tenía un superpoder He-Man, ¿cierto? Él tenía un enemigo que era Skeletor, ¿cierto? Él era Skeletor. Cuando He-Man peleaba con Skeletor, él se transformaba, ¿cierto? ¿Qué pedía? Por el poder de Grayskull, ¿cierto? El poder de Grayskull. Y él le daba un poder a su amigo Kringer, ¿ya? Bueno, miren su amigo cómo era ahora, ¿cierto? Ahora su amigo era feroz, ¿cierto? Estaba atento, ¿cierto? Ya no tenía miedo, tenía una coraza, tenía un casco, tenía una montura, eso ya era de un guerrero. Ya cuando He-Man le dio el poder, ya no era temeroso, ya él tenía fuerza, tenía habilidad, tenía destreza, ya no era miedoso, ya. Eso, ahora ustedes me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la lección? Bueno, tiene mucho que ver con la lección de ahora, ¿ya? Pues yo le puse como título a esta lección, para que vayamos a modo de introducción entendiendo, le puse: el Señor tiene y te da poder, ¿ya? El Señor tiene y te da poder, a modo de introducción, para que ustedes puedan ir entendiendo más o menos de qué se trata la lección del día de hoy. Ya, pero primero vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y podamos ver bien lo que pasó aquí. Ya, así que le invito a orar. Mi Dios, te damos la gracia por este día, Señor. Te seguimos dando gracias. Gracias, Señor, por la semana que pasó, por la lluvia, Señor. Gracias porque la necesitábamos. Gracias por los hermanos Lalo, Señor, por el hermano Dixon, que tiene la disposición de poder ocupar su casa, Señor, como
como un lugar físico para nosotros poder aprender, Señor, más de tu palabra, los adultos, los niños, Señor, los juveniles. Gracias por la disposición de ellos, Señor. Señor, te pido que tú me guíes en este momento, Padre, para que pueda dar una lección, Señor, objetiva bien, para que cada hermano pueda entender, Señor, tu palabra y la podamos poner en práctica desde el momento de que salimos de esta casa, Señor. No sabemos cuándo va a ser el momento de poder ponerla en práctica, pero que tú nos des, Señor, el entendimiento para que podamos entender y la podamos apoyar a otro hermano de la mejor manera, Padre. Gracias por este momento y muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermano, la lección que vemos, la que leímos recién, la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? La primera es la atracción popular que tenía Jesús, ¿ya? Tengo un mapa, ahí está ese mapa, ¿ya? Que dice que le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro, ¿ya? De Sidón. Oyendo cuál grandes cosas hacían, grandes multitudes vinieron a él. Ya, hermano, voy a sacar esto un poquito para acá para que vayamos entendiendo. Miren, estos son los que están encerrados con rojo, son los lugares que hablan, ¿ya? Dice del otro lado del Jordán. El río Jordán es este, hermano. Todo este es el río Jordán. Este es el mar de Galilea, sigue el río y este ya es el mar muerto, ¿ya? Este ya es como Israel y Palestina, ya en tiempo actual, ¿ya? Miren, Jesús estaba más o menos acá, al norte del mar de Galilea, ¿ya? Más o menos yo lo puse con color verde delgadito. Pero miren, la gente de donde iba, las multitudes que iban a ver a Jesús, iban de Sidón, de Tiro, del mismo Galilea, yo creo que las mismas regiones que estaban cerca también, pero no las nombra. Y la más lejos era de Idumea. Imagínense la distancia que recorría esta gente y esta gente para ir a donde estaba Jesús. Y en ese tiempo no había helicóptero, no había un medio de transporte más rápido que a veces nosotros en Santiago está el metro tren. Ahora hay aviones que quizás ahí 1 hora, 2 horas, no sé. Ya, pero para que vayamos entendiendo la distancia, la atracción que tenía Jesús, que toda esa gente que estaba de esa población, ni siquiera nombra a los que estaban acá, solamente a estos. Ya, quizás de Efraín, de Lidia, también fueron en la región de Jopa, todo esto, quizás en Gaza, Masaba, también fueron, pero no lo nombras, ¿ya? No nombra esto la Biblia. Pero quiero ver la distancia para que ustedes se hagan una idea de la proyección, la popularidad que tenía Jesús en ese tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, también dice en Marcos 1:28, ¿está ahí, Pablo? Ahí está, dice, y muy de pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, ¿ya? Alrededor de Galilea ya su fama ya se había esparcido, hermano, ya tenía Jesús mucha fama. Entonces, la magnitud de la multitud era un indicativo del hecho de la fama que tenía Jesús. Ya era como, se dice ahora, como un rockstar, ¿ya? Era una persona muy famosa. Alguien famoso puede ser, para uno, puede ser un cantante, puede ser, no sé, para nosotros, un futbolista que venga para acá. Puede ser hasta el presidente, estemos de acuerdo con él, o quizás no estemos de acuerdo con él, pero es una persona importante. Imagínate qué es lo que quiere hacer a uno cuando yo veo, no sé, un futbolista. Quiero sacarme una foto, ¿cierto? Ahora para las redes sociales, oye, amiguito, una foto. Y como que lo ahogo, ¿cierto? Y a veces, no, ya córtela, mucha gente. Y ahí se van, ¿cierto? A veces los cantantes más famosos también, ¿cierto? Siempre piden un espacio, no pueden ir a comprar. ¿Por qué? Porque la misma gente se amontona y todos quieren una foto, un video para las redes sociales, que es los de ahora lo más rápido, ¿cierto? Imagínense en ese tiempo la fama que ya tenía Jesús, ¿ya? Que ya se había extendido por sobre la pequeña provincia de ahí de la región de Galilea. Jesús, a través de esta popularidad que él tenía, le seguía gran multitud de personas, ¿ya? Como vimos en el mapa recién, de lejos, pero también multitudes de personas que estaban más cerca de la región de Galilea, ¿cierto? Ese era el indicativo. Pero las personas, yo creo que el 99% de las personas que se acercaban a Jesús en ese momento, era por las necesidades físicas que tenían, ¿ya? Por la manifestación de poder que el Señor Jesús tenía en ese momento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sanaba. El Señor Jesús sanaba. En la lección anterior vimos la mano seca, ¿cierto? El hombre de la mano seca. Entonces, los que se aventuraron a salir a Jesús experimentaron
manifestaciones distintas a los demás, ¿ya? Porque la historia, imagínense que en esa fecha solamente habían curanderos, ya ni siquiera había un médico que ahora está en una clínica, en un hospital. Imagínense la historia, la manifestación del poder que Jesús tenía. ¿Por qué? Porque los ciegos recibían vista, las personas cojas ya caminaban normal, los sordos oían, los enfermos, los leprosos, muy bien, Lalo, está pendiente de la... No se adelante, ¿ah? Los enfermos se ponían bien y los leprosos, como dijo Lalo, quedaban limpios, ¿cierto? Ocurría maravilla tras maravilla, ¿cierto? Más de lo que se pudiese imaginar en esa época, más de 2000 años atrás, incluso en el desarrollo de la medicina moderna del siglo XIX, donde empezó, ya estaba en el siglo XX. ¿XXI? Siglo XXI, ¿cierto? Dudé. Pero imagínense, ahora la maravilla de lo que es la modernidad. Aún así, las personas que le falta un órgano, quizás puede ser una mano, le reconstruyen la mano, pero están años en terapia. Imagínense, cuando uno se dobla un dedo, ¿cuántas sesiones de kinesiología necesita para que pueda doblar el dedo? Y Jesús le decía, ya, está sanado. Y todas las personas maravilladas, porque en ese tiempo nosotros nos maravillamos ahora que la tecnología, que incluso, bueno, yo lo viví en la Teletón, y era impresionante, pero... yo me imaginaba cuántas sesiones necesitan para que esa persona, que por ejemplo a veces no tienen pierna, está bien, le reconstruyeron la pierna, pero cuántas sesiones necesita para que se pueda adaptar a la pierna. Imagínense en ese tiempo, yo creo que las personas quedaron maravilladas porque era algo que no se había visto nunca. Entonces la fama del Señor empezó a crecer. Empezó a crecer mucho y los milagros de Él eran públicos, los milagros de Jesús eran innegables. Yo me acuerdo que prediqué cuando fue Jesús a sanar a la suegra de Pedro. Jesús pudo haber ido solo, pero Él llevó a 2 personas más con Él. ¿Ya? ¿Para qué? Para que sea público, ya, para que no sea entre las 4 paredes. Razón por la que la gente seguía acudiendo a Él, ¿ya? Entonces, a veces, por esto mismo, la multitud era tan densa, era gran multitud de gente, que Él le dijo a sus discípulos que les tuviesen lista una barca, ¿ya? Para evitar este aplastamiento a causa del gentío, ¿ya? Para que la gente no lo oprimiese, porque todos querían estar cerca de Jesús, ¿ya? Para no ser aplastados por los enjambres de personas, por todas las personas que querían presionar a Jesús. Ya, a veces Jesús entraba en una barca y se apartaba de la orilla. Vamos a ver Marcos 4, del 1 al 2, que está aquí igual. Aquí está, miren. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Ya? ¿Qué hacía Jesús aquí, como dice estos versículos? Que entraba en una barca, ¿cierto? Aquí podemos ver, bueno, esta es una imagen nomás, porque aquí se muestra poquita gente, pero aquí en el relato de la Biblia dice que había cantidad de gente. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Entraba en una barca, se entraba un poco al mar y de ahí entraba. ¿Para qué? Para que no lo oprimiesen. Ya, para que vayamos entendiendo lo que el Señor nos quiere decir. ¿Ya? En esta ocasión, bueno, Jesús muestra una separación de la multitud que a Jesús le permitía llegar a cabo la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? De predicar el Evangelio, ¿cierto? De predicar las buenas nuevas. Jesús no vino a este mundo a hacer manifestaciones de su poder, de sanación, ¿ya? Él vino a enseñar, y como dice ahí, y les enseñaba por parábola muchas cosas, y le decía su doctrina. Ya la doctrina que el Señor Jesús quería que se impartiera en este momento, ¿ya? Vamos a ver también, como otro punto, el poder y la autoridad que tenía Jesús, ¿ya? Porque la atracción de Jesús, del pueblo, solamente estaba alimentada por los milagros que Él hacía, ¿ya? Aunque la popularidad de Jesús, ese no era su objetivo, po. El objetivo de Jesús era predicar el Evangelio, ¿cierto? La mayor parte de los milagros fueron actos de curación. ¿Por qué? Porque creó al instante partes del cuerpo, de órganos faltantes, restaurando oídos, manos, orejas, cuerpos, y los cuerpos funcionaban al 100%, po. Ni siquiera Jesús le decía, ya, yo te voy a dar
pero tu cuerpo va a funcionar al 70% nomás, no al 10% como funcionaba. No, hermano, el Señor restauraba al 100%. Ya tenemos, desde que empezamos Marcos, tenemos el leproso, como dijo Lalo, tenemos el paralítico, la suegra de Pedro, la mano seca, y tenemos a los hombres endemoniados. ¿Ya? En el tiempo antiguo era común interpretar como una discapacidad o una enfermedad que llegaba como a uno o a la familia, como el juicio de Dios, ¿ya? Esa misma noción a ellos le hacía más receptivo las buenas nuevas de salvación, pues, ¿ya? Es lo mismo, bueno, ahí me acuerdo cuando está la historia de Job, no sé si alguien recuerda la historia de Job, los amigos le decían a él que quizá Dios le mandó esto por una discapacidad, por un juicio de Dios, que quizá él estaba haciendo algo malo, pues. Pero no, pues era al revés, pues Dios se estaba probando a él mismo. Esa era la historia de Job, por si la quieren buscar después, y la pueden leer, es muy bonita la historia de Job. Ya, entonces, esto hacía más receptivo las buenas nuevas de salvación. Es lo mismo cuando a veces uno va a un doctor, ya, y dice, oye, ¿sabes qué? Yo fui al doctor, me dolía, no sé, la rodilla, y ese kinesiólogo es re bueno, anda para allá nomás, anda. Y así se va pasando la voz, da voz, y todos dicen, oh no, si vamos todos para allá, si ese kinesiólogo re bueno. En 3 sesiones estáis listos, ¿o no? A veces siempre dicen eso con los doctores, ¿por qué? Porque si dice que es bueno, imagínense lo que hacía Jesús, y Jesús lo sanaba inmediatamente. De ahí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces las personas, volviendo al tema, se apretujaban, hermanos, todos querían estar alrededor de Jesús con la esperanza de tocarle para ser sanado. ¿Me creen o no? Vamos a ver lo que dice la Escritura en Marcos 1, del 40 al 42, que es la sanación de un leproso. Dale, Pablo. Ah, sí, acabó. No, para atrás. Otra. A ver. Ahí está. Marcos 1, 40 al 42, miren lo que dice. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue de aquel y quedó limpio, hermanos. Solamente Jesús, te dice ahí, extendió la mano. Y él le dijo, ¿qué le dijo el leproso? Sí, quiero. ¿Qué le dijo Jesús? Sé limpio. ¿Ya? Y al instante la lepra se fue de él y quedó limpio. Imagínense, hermanos, imagínense el poder de Dios. Y en Marcos 6, 56, dice, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos, hermanos. Que dice, solamente le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. El borde de su manto, ni siquiera Jesús tenía que decirle nada, solamente las personas, por eso querían solamente tocarlo, por eso querían tan cerca. ¿Por qué? Porque la fe de las personas, solamente con tocar su manto, imagínense, en ese tiempo no se usaban la ropa de ahora, pero quizás podía haber tenido una hilachita, algo por ahí, yo quiero tocar solamente la hilachita. Y quedaban sanos, hermanos. Entonces esa gente se había enterado de el poder de Jesús, estaba tan disponible y era tan eficaz, que tan solo con poner una mano encima de él podía producir la curación instantánea y total, hermano, de la enfermedad que tenían. ¿Ya? Como dice ahí, donde quiera que entraba, en aldea, ciudad de campo, ponían en las calles a los enfermos. ¿Sabían que Jesús iba a venir a Coquimbo? Ya, pongamos la calle principal del centro en Aldunate y hagamos que Jesús vaya para allá. ¿Para qué? Para que vaya sanando personas, ¿cierto? Entonces vemos como el poder de Dios actuaba solamente con poder, a veces con tocar su manto, se iba la dolencia, y a veces y los espíritus inmundos lo reconocían, hermano, como el Hijo de Dios. Ya los espíritus inmundos son las personas endemoniadas que habían en ese tiempo. Ya eso lo encontramos, si alguien lo quiere leer, Marcos 1, 24, 25. Hasta ahí, no, parece que no está. Marcos 1, 24 y 25. Ah, sí está, perdón. Ahí está, miren, dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Ya? Ahí tenemos otro ejemplo
del poder que tenía Jesús para los espíritus inmundos, hermanos. Ya desde el versículo 13 al versículo 19 está la elección de los 12, ya de los 12 discípulos. Jesús sabía que al oído de sus enemigos, obviamente lo iba a llevar a la muerte y al Calvario, ¿cierto? Como el Padre lo había planeado. Pero Jesús hizo los preparativos para ¿qué iba a suceder después de su muerte? ¿Qué iba a pasar? Entonces, ¿quién iba a transmitir el mensaje del Evangelio después que Jesús hubiera muerto? ¿Quién? Muy bien, pues los discípulos. Ya, entonces la respuesta a esta pregunta comenzó con la elección de los 12 hombres, los 12 discípulos. Ya, ahora para que vayamos entendiendo, ninguno de estos 12 entregó su currículum. Ya, ninguno se acercó. Oye, así cuando uno va a pedir trabajo, ¿qué le piden? Ya, su currículum, su experiencia, dígame sus debilidades, dígame sus virtudes, por qué tiene que trabajar en esta empresa, qué le parece esta empresa, por qué se enteró. Así tanta infinidad de preguntas que uno le hacen cuando uno va a entregar su currículum. Ya, porque si los discípulos lo hubieran hecho, sus referencias hubieran sido muy pocos impresionantes para Jesús, porque, habían pescadores, cobradores de impuestos, había uno que era, ¿cómo se dice esta palabra? Era más o menos como, no tan político, pero era como medio revoltoso con la política, digámoslo así. Entonces eran socialmente, eran plebeyos, ninguno tenía una economía socialmente un poco más arriba de los demás, eran casi todos de la misma línea. ¿Ya? Entonces estos 12 iban a ser capacitados como aprendices, ¿ya? Iban a ser responsables de la difusión del Evangelio y difundir la sana doctrina y sentar la base de la iglesia. ¿Ya? Entonces, vamos a ver Juan 15:16, ya que dice que Jesús lo escogió. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os dé. ¿Ya? No, yo decía, no me elegiste vosotros, pongámonos mi nombre aquí, dice, Ramiro, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ya? Cada uno ponga su nombre. ¿Ya? Mónica, no me elegiste a mí, sino que yo os elegí a vosotros, hermano. El Señor a nosotros nos eligió. Nosotros no elegimos ser hijos de Él, hermano. Él en su sabiduría, en su misericordia, Él nos escogió a nosotros, hermanos. ¿Ya? Jesús también a ellos, los 12, les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera a los demonios. ¿Cómo está? Adelante. Bienvenido. Ya, así que Jesús a estos discípulos les dio la autoridad de sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Por qué? Por eso yo hice la introducción del dibujo animado de He-Man, ¿ya? Porque He-Man le da poder a su amigo Kringer, ¿ya? Entonces Jesús, en este caso, para que sea un poco más didáctico, más para que puedan ir entendiendo, le dio autoridad a los 12 discípulos, ¿ya? Para que sea más práctico y se pueda entender de lo que estamos hablando ahora. Eso lo podemos ver también en Mateo 10:1, que dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya, eso lo encontramos en Mateo 10:1. Ya, Mateo 10:1 hace referencia a lo que estamos hablando, ya que Jesús les dio autoridad a los discípulos. ¿Para qué? Para que pudiesen hacer bien el trabajo que Él estaba ahí. Ya, entonces, el Señor Jesús llamó a los que Él quiso, ¿ya? Él en su soberanía eligió a estas personas, ¿ya? Nosotros, los discípulos no fueron a Él. Y también que hubo una respuesta positiva de parte de ellos. No, ni siquiera, yo creo que dudaron, dijeron, oye, ¿queréis ser parte de mí? Ven, sígueme. No sé, es que tengo esto otro. A veces nosotros decimos, oye, vamos para allá. No, es que tengo esto. No, hermano, fue una respuesta positiva y que lo siguieron, pues. Lo siguieron directamente. Ya Jesús eligió a estos 12 discípulos para que estuviese con Él, para que fueran aprendiendo de Él, para enviarle a predicar, para tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Ya Jesús les dio autoridad a los discípulos.
Y un discípulo, ¿a qué aspira? Aspira a ser como Él. Nosotros como hijos de Dios aspiramos a ser como Dios. Obviamente estamos muy lejos de ser como Él, pero guardando nosotros nuestro mandamiento aquí en la vida terrenal, tal como un aprendiz llega a ser como su maestro. Tengo un ejemplo cuando a veces uno quiere ser karateca, ¿qué es lo primero que ve? Es el maestro, ¿cierto? Que empieza con el cinturón negro, ¿cierto? Él termina siendo ya no es un aprendiz, solamente es un instructor. Todos quieren ser instructor de primero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que no puede llegar a ser instructor al tiro porque ni siquiera sabe pegar, ni siquiera sabe moverse, ni siquiera sabe leer las debilidades del oponente, sino que él tiene que empezar de abajo, ¿cierto? Primero, por ejemplo, el cinturón amarillo, ya pasó, ya sabe moverse, sabe los movimientos. Ya después el cinturón rojo, por ejemplo, ya no me sé los colores del cinturón del karateca, pero ya va a ir avanzando y va a llegar a una etapa de que, por ejemplo, va a llegar al último, que va a ser cinturón negro. Y después tiene una prueba para que él pueda pasar recién esa prueba, y todos los escalones que vienen hacia abajo, él ya lo aprendió. Al igual que nosotros, hermanos. Quizás nosotros no somos nuevos, pero vamos a tener que ir subiendo. Va a tener que llegar un momento que nosotros vamos a tener que poder explicarle a otro lo mismo que nos enseñaron a nosotros. ¿Ya? A eso me refiero con un discípulo quiere llegar a ser como su maestro. ¿Ya? Entonces, ya para ir más o menos terminando, recordando que el Señor nos da poder a nosotros, pero ¿cómo nos da poder? Por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? A veces cuando nosotros queremos hablar a otra persona, que le pedimos al Señor, ¿cierto? Que el Espíritu Santo que mora en nosotros, como hijos de Dios, nos dé la respuesta para poder hablar a otra persona. Ya a veces nosotros no entendemos por qué me estoy hablando con una persona y, por ejemplo, dice, se acuerdan de un versículo y se lo leen entero, hermano. Y dice, oye, pero ¿por qué si no me lo sabía? O me lo sabía de a poco, o más o menos. Entonces, el Señor nos da el poder por medio del Espíritu Santo, también para a veces quizás ayudar a otro hermano en algunas dificultades, con una oración efectiva. A veces nosotros estamos como el amigo el tigre de Jimán, que somos medio tímidos, medio temerosos para acercarnos a algún compañero, algún vecino o algún amigo, pero cuando oramos, Señor, el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para nosotros poder hablarle a la otra persona justo lo que esa persona necesita que escuchar, ¿ya? ¿Por qué? Porque por medio quizás de la enfermedad, de lo que está pasando, va a ser más receptivos a lo que uno le va a decir. Lo mismo que vimos un poco más atrás aquí con algunos ejemplos, que las personas estaban receptivas a lo que el Señor Jesús les decía. ¿Ya? Entonces, el poder que nos da el Espíritu Santo a nosotros para ayudar a la otra persona en los momentos de dificultad, tenemos que aprovecharlo, hermanos. Tenemos que aprovechar nosotros la autoridad que nos da Jesús, sino que no mirar en menos a la otra persona, al otro hermano, sino que debemos aprovechar eso para contar las buenas nuevas. Recuerden que ese fue a lo que vino el Señor Jesús, a predicar el Evangelio. Y nosotros, por ende, como discípulos de Jesús, también debemos tratar de aprender a hacer eso, ¿ya? Entonces, tengo un versículo que es en Hechos 1:8, ¿ya? No lo tengo ahí, que dice, pero recibiréis poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos. Ya, así que los invito a cada uno de ustedes cuando se encuentren, cuando se encuentre débil o que pueda dar fruto en la iglesia, de poder ayudar, de pedir al Señor Jesús que por medio del Espíritu Santo les dé ese poder, hermanos, para que podamos hacer en el nombre de Jesús todas las tareas que nos encomendó, ya sea de hablar a un vecino, de ir a predicar, de contar las buenas nuevas, de orar, de ser como un intermediario hacia la otra persona. ¿Ya, hermanos? Así que los invito, les dejo la tarea para que puedan ser unos buenos discípulos, ¿ya? Y podamos poner bien en práctica cuando la necesitemos. No sabemos cuándo la vamos a necesitar, pero cuando la ocupemos, que sea de manera efectiva, ¿ya? Y se recuerden esta lección. Ya, así que vamos a orar. Ya le invito a inclinar su rostro. Mi Dios, muchas gracias te damos, Padre,
por esta lección, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor, para cualquier evento, sea de gozo, Señor, sea de tristeza, sea de enfermedad, Señor, sea de gratitud, Padre. Gracias por esta lección, Señor. Gracias por poder guiarme, poder ir enseñando un poco más a mis hermanos, Señor. Gracias a mis hermanos que están en la casa, Señor, que también quizás puede ver esta lección objetiva, Señor, del libro de Marcos. Seas tú, Señor, ayudando a cada hermano en la necesidad que lo requiera, Padre, para que se pueda acordar y lo pueda poner en práctica, Señor. Gracias porque mis hermanos están con un corazón dispuesto, Señor, a poder escuchar tu palabra. Cuídanos, Señor, de lo que queda durante el día y también en la semana, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.